Uy. Vale. Bueno, chicos, ¿hablamos de Alfonsito? Sí, perdón por quitar el mensaje anterior. No te preocupes. Bueno, de primeras le llamaron el príncipe negro, el príncipe triste, el raro, pero sobre todo fue el otro Borbón que pudo ser rey y que no lo fue. Hoy vamos a charlar de Alfonso de Borbón y Dampierre. Dampierre. Una vida marcada por una cuna con derecho a corona, una renuncia discutida, una rivalidad y una muerte rara. Bueno, Alfonso nace en Roma el 20 de abril del 36, en pleno clima de tensiones que desembocarían en la Guerra Civil Española. Fue bautizado por el futuro Pío XII con su abuelo Alfonso XIII como padrino. Su padre era don Jaime de Borbón y Battenberg, duque de Segovia, sordo de nacimiento. En 1933, Alfonso XIII impulsó que don Jaime renunciara a sus derechos para poder tener una descendencia en otro tratado firmado en Fontainebleau, ¿no? Que es un sitio donde cada vez que se firma un tratado nos joden a España. Otro caso más. Su madre era Emanuela de Dampierre, pertenecía a la nobleza francesa e italiana, y su matrimonio, pues como el de casi todos los reyes, cayó en desgracia, en separación, y él rehizo su vida con una cantante de cabaret y ella con un banquero milanés. Muy común, ¿eh? Esto, buenos Borbones. El único afecto constante que tuvo, porque claro, al haber nacido en un hogar donde los padres no se querían y todo el mundo pasaba de él, pues tenía la reina Victoria Eugenia, aunque seguía prefiriendo a don Juanito, el padre de Juan Carlos. De ella heredó un lema que la acompañaría siempre: no cuentes tus penas a nadie, si estás triste estarás solo, si ríes el mundo reirá contigo. Así que esto va a determinar un poco lo que fue su vida. Hasta los 17 años no tenía ni idea de español Alfonsito, vivía entre el francés y el italiano. Contrató a un profesor, aprendió la lengua y, con permiso de Franco, en el año 54 se instaló en España. Bienvenido a España, Alfonso. Estudió en Bilbao, Valladolid y en la Universidad CEU San Pablo. Hizo el servicio militar en Valladolid. En el campus se le vinculó a la defensa universitaria un grupo de jóvenes que convencía a estudiantes díscolos del régimen. Frente a un Juan Carlos gris en la zarzuela, Alfonso era un poco más modernito, era más guapo, era abogado, tenía un piso en la calle Castelló, allí así que vivía en un buen barrio, trabajaba en el Banco Exterior y tenía pues portadas en El corazón de la época por sus romances con Marilú Tolo y Marujita Díaz. La voz del nodo la he intentado imitar, no sé si con mucho éxito. Ha salido fatal. Me ha salido fatal. Lo he intentado, Lo he intentado. Se agradece el esfuerzo, pero vaya. No, eso no sonaba a nodo para nada. Yo creo que el esfuerzo ha estado allí y no me arrepiento de lo que he hecho. No voy a echar la vista atrás y decir vergüenza ajena. Voy a echar la vista atrás. Que estuvo con Marujita. Con Marujita, sí. Con Marujita Díaz. Fíjate. La Marujita es que historial bueno que se gastaba, Pues acabó con Dinio también, ¿no? Acabó con Dinio. Con Dinio, que le gustaba todo. Bueno, en fin. En cualquier caso, vamos a ir un poco ya hacia el matrimonio. Franco jugó su partida maestra, nunca pensó realmente en Alfonso como sucesor, pero lo usó como palanca contra don Juan y su hijo Juan Carlos, ya que si el heredero se torcía, siempre se podía insinuar el repuesto patriota, Alfonso. Con ese telón de fondo, el joven Borbón empezó a ir bastante a los marqueses de Villaverde, que era la familia de Franco, donde cuajó la idea de emparentarlo con la Carmen Martínez Bordiú, para anudar la legitimidad dinástica y franquista de un mismo lazo. El tablero estaba dispuesto. Linaje más bendición del Pardo frente a Juan y don Juan Carlos. A ver, si la infancia de Alfonso estuvo marcada siempre por la sensación de que no lo quería nadie, que se sentía desplazado, que su juventud pues fue como pasó de estar desplazado a que la gente le utilizara como un instrumento. Y nadie además supo utilizarlo mejor que el régimen franquista, ya que desde finales de los años 60 Franco tenía claro que iba a elegir a Juan Carlos de Borbón
pero claro, tenía que tener una bala en la recámara que era, como hemos dicho, Alfonso. La pieza auxiliar perfecta, el príncipe de repuesto, el comodín, con pedigrí borbónico masculino y pasado político propio. Un Borbón útil, ¿no? Un Borbón que además decía, joder, pues ha trabajado, ha hecho cosas, ha estado involucrado en algunas cosas que no sea vivir de la jeta. Ha Pero tenemos producido algo, sí, sí. algo ha hecho, ¿no? Y claro, como hemos dicho, ya pues empieza a frecuentar. Entonces, claro, había que emparentar la familia del caudillo con un Borbón de sangre. Y qué mejor que Alfonso. Y además, Alfonso también pensó, ojo, que esto me acerca a la posibilidad de recuperar protagonismo dinástico, que me lo han arrebatado, ¿no? En honor a Se mi padre, consolidó ¿no? el vínculo. Por mi padre. Por mi padre, exactamente. Entonces, claro, él se casó en Suecia, donde Alfonso ejercía como embajador de España, un cargo además prestigioso, pero políticamente vacío, otorgado precisamente para darle cierta dignidad institucional. Allí, Carmen Martínez Bordiú viajó enviada por su propio padre bajo el pretexto de cambiar de aires y visitar Estocolmo. El encuentro fue tan rápido como estratégico. Él la vio entrar en la embajada y dijo que era como si hubiera entrado un rayo de sol desde España. En realidad era todo puro postureo, ¿no? Pero había que dar a aquello un aura romántico. De ese cálculo nació un compromiso acelerado. El 23 de diciembre del 71, en el mismo Palacio del Pardo, ante los medios de comunicación convocados, como si de una escena de ceremonia se tratara, Alfonso pidió oficialmente la mano de Carmen. Era una escena perfecta para dar la imagen de un tutelado por Franco. 3 meses después, el 8 de marzo de 72, se celebró en la boda de la Capilla del Pardo con el propio Franco ejerciendo de padrino. Un gesto de carga simbólica, que era una forma de bendecir públicamente al otro Borbón, el Borbón que podía servir para presionar a Juan Carlos o, en caso extremo, tomar el mando. Le dieron el título de Duque de Cádiz y el tratamiento de Alteza Real, equiparándolo de facto con un infante de España. Fíjate tú. Para un sector del franquismo, aquello no era un gesto ceremonial, era la manera de manejar todo el Estado, de dejar abierta la puerta a una sucesión alternativa, una especie de póliza de seguro dinástica en caso de que el elegido, Juan Carlos, fallara. No eran rumores. En ciertos salones del Pardo se hablaba abiertamente de que si las inclinaciones de Juan Carlos hacia posiciones moderadas o aperturistas resultaban inconvenientes, decían, Alfonso calienta que sales. Que la atadura tenía doble nudo, ¿no? A Juan Carlos y a Alfonso. Totalmente. La atadura que dejó Franco. Y bueno, el matrimonio desengranado bastante rápido, la verdad. La unión había nacido de cálculo político, no de afinidad emocional. Y las diferencias eran abrumadoras. Él era rígido, contenido, educado en internados, con una visión tradicionalista del mundo, y ella era joven, sociable, criada entre privilegios, acostumbrada al foco mediático. Aunque el entorno del Pardo soñó durante un tiempo con un bloque Borbón-Franco capaz de influir en el rumbo de la futura monarquía, lo cierto es que la convivencia terminó por revelar que aquella unión era más un artificio político que un matrimonio real. Y mientras, en Puerta de Hierro y en Pardo, se fantaseaba con un Alfonso listo para reinar si Juan Carlos fallaba. Para colmo nacieron 2 hijos, Francisco en el año 1972 y Luis Alfonso en el 74. Eran Borbones por sangre, Franco por rama materna, pero crecieron en un hogar pues, un poco como creció Alfonso, dividido, inestable y con tensiones inevitables. La familia Franco la usaba como símbolos. Y bueno, es que al fin y al cabo ellos eran completamente diferentes, los padres. No sé, tampoco se caían excesivamente bien, entonces los críos tampoco crecieron en un hogar de amor. Se seguía proyectando una especie de David sombra incómoda sobre lo que había. Claro, que al final lo que para el Palacio del Pardo pretendió ser una maniobra maestra para atar el futuro de España, el apellido Franco se convirtió en un espejismo. La boda, el título, la foto histórica, todo brillo superficial. La narrativa monárquica iba por un carril, el poder real por otro, y Alfonso, pues como siempre, en medio y con cara de tonto. Otra vez, príncipe de nada. Adorno, amenaza simbólica y
víctima de sus circunstancias, ¿no? Del sustituto que nunca llega al 11. Tendría que tener ambiciones también Alfonso, ¿no? Porque cualquier otra persona podría conformarse con todo lo que tenía, pero también le habían puesto la miel en los labios, ¿no? Es como te están diciendo, bueno, David, yo te voy a siendo el dictador, te voy a casar con mi hija, tú tienes un futuro aquí impecable. Claro, Alfonso siempre diciendo, bueno, yo creo que Juan Carlos puede ser, pero siempre estoy yo allí, listo para tal. Sí, casarte con mi nieta, sí. Sí, correcto. Chicos, vamos al salseo. Si tenemos que describir a Alfonso, era rígido, religioso, reservado, una infancia sin afecto y educado en internados. Sin embargo, Carmen era sociable, inquieta, moderna, más cercana a los círculos mediáticos y a la vida social del tardofranquismo, en la España cada vez más moderna. Desde el viaje de novios, pues Carmen decía que algo no funcionaba, que la sentencia de la nulidad eclesiástica lo dejó por escrito, incompatibilidad física, emocional y sexual. Ya ves tú, imagínate, tu pareja, no sois compatibles físicamente, emocionalmente, ni sexualmente. Pues ¿qué coño queda, no? Por eso la iglesia dijo, sí, te divorciamos. Esto es completamente legal. Esto no hay por dónde cogerlo. Al ojo de Dios no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, ya hemos dicho que tuvieron 2 hijos y que la fractura definitiva llegó en un crucero por Filipinas, donde Carmen conoció a un francés, siempre un francés, Jean-Marie Rosy, y allí, según ella misma, dijo que descubrió lo que era el amor apasionado. Así que no sabemos si conectó física y emocionalmente, pero lo que sí sabemos es que despertó en Carmen algo que no había sentido jamás con Alfonso. Además que yo creo que a Alfonso le daba igual, Alfonso decía, está allí mi mujer, pero no es que ya no ves, y más en la época, que ya de por sí no se preocupaba mucho de la satisfacción de las mujeres. Claro, pero encima, claro, la mujer conoció a un francés, ¿no? Que es como el estigma absoluto del hombre tradicional español, te la ha pegado y encima con un francés, ¿no? Es como, joder, no puede ser peor. Sí. En cualquier caso, David, en el 79 la separación fue pública y en el 82 firmaron el divorcio civil y la iglesia siempre un poco tarde, en el 86, la nulidad eclesiástica. Ahora vamos a comentar un episodio un poco triste, la verdad, que Alfonso está conduciendo un coche cerca de Pamplona. Van en el coche dos niños y la niñera. Se salta un stop, va a toda velocidad y el coche se estrella contra un camión. Es muchas veces la impunidad, ¿no? Yo creo que la casa real, cuando estás en ese nivel, no piensas que las reglas se apliquen para ti de la misma manera. Pero es que la seguridad vial no entiende de realeza ni de estatus social. Si conduces como un loco, te acaba cayendo. Una cosa, David, que yo nunca entenderé son la gente que presume de ir muy rápido, de ir saltándose stops, de ir adelantando como chalao. A mí no me gusta nada ir con ese tipo de conductores, pero nada, me pone nervioso. Asumir el riesgo, Pero asumir el riesgo por hacerte el chulo un poco, ¿no? Sí. O en calles estrechas de barrios donde puede salir cualquier niño con la pelota y tal y pasa el coche a tope, que dices tú, tío, que puedes causar aquí una desgracia enorme. Y lo máximo que hacen con invisibilidad le pitan y siguen para adelante como si el pito ese en un momento le diera tiempo al coche que viene del otro lado, al niño, a la moto, a la bici, a reaccionar. Sí. Me molesta mucho la gente que temeraria va así. Pero también me molesta mucho la gente que va pisando huevos por el carril de la izquierda. Sí. Ponte en la derecha, coño, no sé qué afecta. En fin, ya con este... Vuelve al tema, Javi. Me he quitado de encima esta ira que tengo por los conductores molestos y vuelvo. Por desgracia, en este accidente contra el camión, David Francisco, el hijo mayor de 11 años, muere en el acto. Y Luis Alfonso queda herido, pero sobrevive. Alfonso queda malherido y hospitalizado. Y claro, España
toda España, pues fatal, lloró. Pero no por él, sino por el hijo de Carmen. Y aquí, claro, aquí empieza uno de los capítulos más oscuros, porque mientras Alfonso se recupera, Carmen intenta recuperar al hijo pequeño, preocupado por su estado psicológico. Pero Alfonso, lejos de dejarle al niño a su madre y asumir la responsabilidad que él conducía, que no respetó un stop, que iba a velocidad excesiva y encima sin cinturón de seguridad, pues hizo una guerra televisada. Llama a las cámaras de televisión española desde su cama de hospital y acusa a Carmen de querer arrebatarle lo único que le queda, haciéndose la víctima. Y claro, entonces una España en los años 80, muy fan de la monarquía y no tan fan de las mujeres, de repente la culpable de todo no es Alfonso, es Carmen. Se le insulta por la calle, titulares salvajes en su contra, funerales donde la gente, David, le recibe con insultos y gritos a Carmen, que no conducía, que no iba en el coche, que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Pues una llamada telefónica a Televisión Española con un tío con la voz rota en el hospital haciéndose la víctima, es lo que bastó para convencer a los españoles. Aquí hago un llamamiento a Isiña para decirle, esto es un claro ejemplo de patriarcado, sin ningún tipo de duda. Esto es una vergüenza, que Alfonso saliera ileso y Carmen como casi la que conducía. Claro, la etiqueta de mala madre quedó tatuada en su frente durante prácticamente toda su vida. Y Alfonso se instaló en una especie de espiral depresiva, convencido que cada desgracia de su familia se explicaba por dos causas: su infancia miserable y la traición de Carmen. Así que él aprovechó la muerte de uno de sus hijos para poder hacerse la víctima de ay, es que mi familia y ay, es que me traicionó mi mujer, como si eso tuviera algo que ver con las circunstancias que llevaron a la muerte de Francisco. Me recuerda a cierto asesino muy mediático que ha tenido presencia en canales de YouTube recientemente, en su ay, es que mi padre me pegaba, ay, es que mi madre me abandonó, se murió cuando yo era joven, ya. Vale. Hay que ponerse en sus zapatos para poder juzgar, Javi. No hablo. En fin, vamos ahora a hablar un poco que Juan Carlos I firma un decreto anulando el derecho de Alfonso de transmitir títulos a sus hijos. Un golpe seco que significaba cortar cualquier vínculo institucional entre Luis Alfonso y la monarquía española. Era una forma elegante de decirle, no perteneces a esta familia. De hecho, una bronca en Zarzuela, ¿no?, en la que Alfonso empieza a hablar mal de Juan Carlos en privado, a sugerir que él era el verdadero heredero por linaje e incluso coquetea con grupos legitimistas franceses que lo ven como rey de Francia. Juan Carlos lo cita en Zarzuela. La conversación histórica es un puñetazo emocional. El rey le dice, quiero hablar contigo como primos, ¿qué te pasa? Y Alfonso, señalando el sillón, en ese asiento debería estar yo. Juan Carlos, a partir de ese día, le dice, te alejas de nosotros, fuera. Entonces, claro, pasó ya a ser el Borbón alternativo, ¿no? El Borbón conveniente, el Borbón que incomodaba a la Casa Real. Y tras su aislamiento, ¿qué hacen? Le dan un puesto en el Banco Exterior, un poquito irrelevante, la verdad, no tenía que hacer mucho, pero se llevaba buena pasta. Esto es España, David, no hay que olvidarlo, y aquí las puertas giratorias no solo funcionan para la clase política, sino también para la realeza. Sí, claro, ahí están las hijas de Juan Carlos. Ahí están las hijas de Juan Carlos, allí están, bueno, y los primos, Claro. Todo, vamos. Todos en puestos. Y luego que si somos el país donde el nepotismo, llevamos el nepotismo por bandera, es que el nepotismo está institucionalizado desde las bases políticas, desde las bases institucionales, desde las bases regulatorias del país. Claro, ¿cómo no va a meter entonces el de una empresa a su primo antes de una persona competente, si es lo que llevamos mamando prácticamente desde que España es España? Sí. En fin, que también le pierde la casa además en Puerta de Hierro, buen barrio también de Madrid,
porque se estaba quedando sin un duro. Y se refugia en el mundo de esquí, donde trabaja de delegado internacional. Se une a un movimiento francés, que en realidad eran 4 frikis, que lo proclama Rey Alfonso I de Francia, ojo. Joder. País republicano por excelencia, pero un grupo de frikis franceses, ¿no? Que viven anclados en el pasado, como los carlistas. ¿Sabes que hay 2 partidos carlistas a día de hoy? No lo sabía. A mí es que ya no me mola, porque uno es como medio de izquierdas y otro es como... ¿Ah, sí? Sí, uno de los carlistas es como medio de izquierdas y el otro es como medio borbónico. Pero si eres carlista, coño, tienes que proclamar la vuelta del antiguo régimen, de rey absoluto por la gracia de Dios, claro, quitar coño. todos los partidos políticos, la Constitución, poner a la Iglesia donde tiene que estar, allí en lo alto de todo. Y me molesta mucho que el carlismo haya perdido su esencia. Porque yo, en las guerras carlistas, a mí me molan más los carlistas. Eran más divertidos. Desde un punto de vista de la historia rosa de Choni Salseo que hacemos aquí en A Prueba con Nota Alta, los carlistas estaban más guay que los liberales, la verdad. Pero estos nuevos carlistas no tienen tu voto, ¿no? No. Si yo, ojo, si propusieran una vuelta al antiguo régimen, yo diría, bueno, que igual mi voto va para el partido carlista. Pero en mi opinión, la democracia ha fracasado un poquito. La Constitución es una mierda, todo ha fracasado. Podemos volver al antiguo régimen. Sociedad estamental. Volvamos a empezar, ¿no? Volvamos a empezar. Regeneración. A ver, que la gente me va a tomar en serio y al final voy a quedar aquí como carca. David, los frikis estos le hicieron un poco creerse a Alfonso que recibía apoyo. Y bueno, empieza una relación con una actriz del Destape, con Mirta Miller, que hizo que perdiera, claro, con su fama de religioso, de repente dijo, hostia, pero ¿qué estás haciendo, Alfonso? Ya, pero era su manera un poco de rebelarse, ¿no? Toda mi vida me he mantenido un tío cuadriculado, pues ahora me voy a ir con una actriz que posa desnuda en las películas. Uh-huh. Y finalmente intenta rehacer su vida emocional con una vuelta a la realeza. Después de coquetear con las actrices del Destape, intentó pues rehacer su vida emocional con la archiduquesa María Constancia de Habsburgo. Ojo, Habsburgo, la casa de Habsburgo, tiene mi respeto, siempre la ha tenido. No, me parece que los Austrias fueron todos buenos reyes, menos Felipe IV. En cualquier caso, ahora llegamos a lo más importante del caso de hoy, lo que llevamos esperando. Mucha gente debe estar pensando, pero a ver... Muy buena bibliografía, pero vamos al grano. Vamos al grano, la muerte, David. Toda su vida sintiéndose un hombre marcado, un heredero desplazado, un Borbón incómodo, el que creía que el trono que ocupaba se lo merecía a él. El que todavía se creía Alfonso I, rey de Francia. Bueno, llegamos al 30 de enero de 1989. La versión oficial, David siempre ha dicho que fue un accidente, pero cuanto más se estudia, cuanto más se revisa, cuanto más se compara lo que ocurrió con lo que debería haber ocurrido, menos encaja. No es solo un cúmulo de negligencias, es una concatenación de elementos improbables todos, además puestos en línea, para que un hombre tuviera un accidente que además estaba trayendo muchos problemas a muchísima gente. Estamos situados en Colorado, en Beaver Creek, donde trabajaba como delegado internacional, no como turista. Tenía experiencia, tenía disciplina y llevaba toda la vida moviéndose en pistas de esquí. Como buen Borbón, esquiaba muy bien. La visibilidad además ese día era perfecta y llevaba toda la vida pues estando acostumbrado a pistas, a subidas a través del cable metálico. Uh-huh. Y justo en ese entorno, teóricamente seguro, aparece la primera anomalía. Un cable metálico tensado a baja altura, manejado por un operario llamado Daniel Conway. Un cable que no debía estar en esa posición, a esa altura, ni en ese momento. Joder. Los 3 esquiadores que iban delante de Alfonso lo esquivan sin dificultad.
Y segundos después, David, ese cable se eleva justo a 1,65 metros, llegando al punto exacto donde se encontraba su cuello, que él medía 1,83, y le corta el cuello con una precisión quirúrgica. No le dan el pecho, no le atrapa un brazo, no le roza un poco la cara, no, en todo el cuello, decapitado. La autopsia se describe como una herida de una incisión de más de 20 centímetros, profunda, limpia y casi simétrica. Los expertos que han visto casos similares lo dicen muy claro. Este tipo de lesión que uno asocia a una ejecución más que un accidente. De hecho, allí Paco Fernández Ochoa, que estaba en ese momento por allí, dijo que fue decapitado. Y sin embargo, el relato oficial dice, no, fue un accidente. Con una obstinación que toca los huevos, porque dices, pero... Destino fatal. Claro, destino fatal, totalmente destino fatal. Suena a destino fatal completamente. Además, David, lo peor no fue la herida en sí, que ya forenses habían adjudicado que esa herida no era propia de un accidente, sino de un homicidio. Pues hay muchísimo más. Es que lo que vino después ya te deja que meas y no echas ni gota. La ambulancia tarda más de media hora en llegar a una pista cerrada en un campeonato mundial con profesionales de élite. 30 minutos además, mientras Alfonso seguía vivo. Y no solo eso, después tardaron más de 2 horas en trasladarlo al centro médico. Nos recuerda un poco todo esto a Lady Di, ¿verdad? Media hora en llegar y 2 horas en llevarla al centro médico, lo cual no se ajusta, ya que el centro médico no estaba a más de 40 minutos de distancia. Pero cuando llegó a este centro médico, al Vail Medical Center, su destino ya estaba sellado. Y aún así, durante ese tiempo, los quirófanos no estaban preparados. No hubo protocolo de emergencia. No hubo nada que uno esperaría cuando la víctima es un miembro de la realeza internacional. Y claro, España dijo, es que Estados Unidos no saben lo que hacen. Vamos a ver, Estados Unidos... con su sanidad privada, pagando, te dan un servicio muy bueno, que es una putada que sea así, que los servicios públicos sean lamentables, pero el hospital donde fue es el hospital, o sea, un hospital muy reputado en el estado de Colorado, David. No, y lo que tú dices, que al lado de una pista de esquí con tantos famosos esquiadores y tal, ahí tenía que haber una unidad seguro médica y un hospital preparado cerca, vaya. Que hay accidentes, ¿sabes? En ese mundo. Pues claro, joder, yo diría que es uno de los deportes con más lesiones, sí. Con más lesiones, claro. Entonces tiene un equipo médico, siempre tiene que estar súper preparado, más en un campeonato mundial, y el hospital más que listo para cuando una persona tenga un accidente se le pueda llevar. Pero esto de media hora y luego 2 horas para llevarle es como, a ver, habrá que dar otra vuelta que parece que sigue vivo el tío. Presuntamente, especulando, poniéndome en el lugar humorístico del asunto. No estoy afirmando que fuera así, pero uno piensa que pudiera ser la reacción del que estaba conduciendo la ambulancia. Bueno, David. Hay más, ¿no? Hay más. Esto no termina. La policía, en ese momento, en su primer informe, dicen que es un homicidio. De hecho, en la radio de Colorado se filtra que es un atentado. Y además la pieza clave del suceso, que era el operario que manejaba el cable, desapareció. Pero es que desapareció, además, literalmente, que no prestó declaración, que no concedió entrevistas, que no se presentó ante la prensa, que no figura en ninguna rueda de interrogatorios. Nadie, absolutamente nadie, volvió a saber de él. Vamos a ver, una negligencia tan grave... Y ni siquiera se toma declaración al responsable directo. Sí. Desaparece sin que nadie pregunte dónde está. O sea, ¿qué clase de investigación es esta? Sospechosos. Y la noticia de que salga en prensa como homicidio o atentado es como... Correcto. Alguien no se ha enterado de qué va la película, ¿no? Claro, es que, vamos a ver. Una negligencia tan grave y nadie toma declaración al responsable directo, desaparece sin que sabe dónde está. Es que yo no sé qué tipo de investigación
Fue, pero claro, allí el señor Bleda diría que es que el CNI tiene contacto con la CIA y allí es todo lo que cuesta, es una llamada telefónica que dice este tío está trayendo problemas que nos puede afectar a las relaciones internacionales entre los dos países. Especulando, todo esto especulando. Y así en un momento se hace desaparecer al operario, se hace desaparecer a cualquier cosa y todo el mundo con una versión oficial. Además al hijo, como nos dice María Ángeles, le dieron 100 millones de dólares por el accidente. Joder, ya ves. En fin, la parte más turbia, David, es que no hubo investigación. Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Casa Real, ni en organismos deportivos internacionales. No hubo ni interés político, ni presión institucional, no hubo exigencia diplomática. Todo quedó reducido a un acuerdo económico extrajudicial, silencioso, rápido y discreto. Se pagó una cantidad de dinero, se cerró la demanda por negligencia, se enterró el asunto. Sin juicio, sin preguntas, sin culpables, sin respuestas. Sí, sí. Claro, es que y el silencio, ya está. Hay leyes de que no se hable de esto, hay órdenes de que no se hable de esto y no se habla. No se habla. Ya nos han dicho que este tema no se trata. Pues no tratamos el tema. La prensa, ¿no? El cuarto poder, en la cama siempre con las instrucciones que les venga desde arriba. Y así nos va. Y así nos va. Y poco ha cambiado. Por desgracia, poco ha cambiado. Ya que el Alberto, ¿no? El que decía que era el hijo ilegítimo del rey, también tuvo una muerte que pasó de pies puntillas. La cámara se gira 30 minutos antes, luego aparece muerto y es como, pero... Otra muerte sospechosa, sí, detrás de la Casa Real, ¿eh? Otra más, como si no hubiera suficientes. En fin, uno puede creer, David, en los accidentes, pero es que hay accidentes que huelen a otra cosa. Y en este caso, lo que huele es la ausencia total de voluntad de averiguar la verdad. Porque si realmente hubiera sido solo un error humano, la investigación habría sido inmediata, completa y transparente. Pero cuando una persona muere en circunstancias tan extrañas y todos los actores implicados parecen más interesados en cerrar el caso que en esclarecerlo, es cuando las sombras empiezan a tomar forma. Hombre, habría que depurar responsabilidades ahí. Por lo menos el operario. Hombre, por lo menos el operario. Aunque solo sea el operario, ¿no? Después ya la ambulancia, cuánto tarda y tal, pero bueno, por lo menos el operario sí. Bueno, 4 meses antes de su muerte, dijo que si viviera en el siglo XVIII ya estaría guillotinado. Frase retórica donde las haya, que se acabó convirtiendo en frase literal, ¿no? Además, la muerte, o sea, lo devolvió simbólicamente al destino de los Borbones franceses, a los que él decía pertenecer, ¿no? Con el famoso Luis XVI, con la guillotina de Robespierre. Sí. Decapitado en una... Pero no en una plaza frente a todo Francia, sino en una pista, como si la historia hubiese quedado para hacer un guiño macabro a su obsesión dinástica. Pues sí. Lo que yo no termino de entender es, lo han puesto en el chat antes, de qué razones podrían tener para acabar con la vida de este hombre. Porque al final Juan Carlos no estaba cuestionado en España. No estaba cuestionado, pero tú no sabes, David, tampoco qué información o con qué gente se estaba codeando Alfonso y qué podía sacar acerca de Juan Carlos. Esto es pura especulación. O sea, pura especulación, sí. Pero muchas veces la gente que incomoda se puede dar, porque y de verdad sería tan malo que Alberto fuera un hijo ilegítimo del rey que seguramente tenga unos cuantos. Pues no, porque ¿de qué servía quitarle la vida más que llamar la atención? Pues es que estas cosas... Sería el heredero, ¿no? Sería el heredero... Bueno, a ver... ¿Un hijo así bastardo puede llegar a ser el heredero de la corona? Yo no sé. Pero en Juego de Tronos sí. Ya, pero esto no creo que sea Juego de Tronos. Nos dice Gloria que tenemos que poner Bizu. Sí, yo creo que está viendo lo mejor al principio. Que es que estamos hablando de... posiblemente. De la membresía. No, pero un like sí, por favor. Si no habéis dejado like todavía, os pedimos que un like nos dejéis. Y si no os habéis suscrito todavía al canal,
os suscribís. Si no os ha gustado, podéis dejar de dislike y de suscribiros. Que tampoco. ¿Has acabado con la historia de Alfonso? No. Quiero a modo de reflexión, quiero decir unas cuantas cosas más, David. Vale. Que digo, joder, no te has despedido de hasta aquí la historia ni nada. ¿Perdona? ¿Qué? Que no te has despedido, no le has dado un cierre a la historia de Alfonso. No, perdona, es que me he distraído un poquitito. A ver, el silencio de absolutamente todos los monarcas, que nadie realmente dijera, bueno, se nos ha muerto Alfonsito. Joder, unas menciones, unas palabritas, un tal. Nada, es que hubo un silencio sepulcral con todo. Por lo tanto, yo voy a plantear unas preguntas. ¿Fue un accidente? Puede ser. ¿Fue una negligencia? Hombre, sin ningún género de dudas. Sí. ¿Fue una muerte completamente inocente y sin aristas? A mí, Javier, en mi humilde opinión, me cuesta muchísimo creer que fuera un accidente tan conveniente, la verdad. A mí también me cuesta creer la versión oficial del accidente. Un accidente muy raro, como dice María Ángel. Por supuesto, porque cuando todas las piezas improbables se ponen en línea para producir un único resultado, la casualidad pues deja de ser casualidad y parece un poco oportunidad. Y así, claro, Alfonso de Borbón, en un momento perfecto, en un lugar perfecto, en circunstancias perfectas para que nadie hiciera preguntas incómodas, se muere, se apagó sin ruido constitucional, sin duelo oficial, sin honores reales, un Borbón incómodo menos, un expediente cerrado, una línea de sangre marginada y un problema resuelto. Y aquí terminamos la triste e interesante vida del Borbón incómodo, un heredero que podría haber hecho que España fuera muy diferente. Y algo que esta imagen que tengo aquí detrás es la representación real, un cielo gris, una España rota y una corona que nos pesa con mucho dolor a los españoles. Es curioso además lo poco conocida que es esta historia, porque la historia del disparo al hermano sí que es bastante popular, poca gente no la conoce, pero esta del primo sí que, joder, 1989, es relativamente reciente, ¿eh? Sí. Poco se habla. Yo creo que igual en círculos un poco más cerrados y tal, pero poco se habla. Ahora creo que ha salido un poco a flote por todo el tema que se ha visto los colores reales de la monarquía. Y yo sinceramente creo que algo más saldrá. No sobre Alfonso, pero sobre alguna otra muerte que haya por allí. Alguna hipótesis, alguna especulación, algo saldrá. Sí. Lo que tenemos claro es que estas memorias no van a ser unas memorias como tales, ¿no? No. Lo que promete Juan Carlos de voy a contar todo, tal y cual, como no lo vas a contar. ¿Tú piensas que se va a posicionar sobre Leticia? Yo diría que no, porque al final, yo qué sé, si Franco le enseñó bien, no debería. Que al final la institución monárquica es lo primero.